Bien, en las horas de la tarde de este Shabbat, día 11 de enero del año 2025 y día 11 del mes de Tevet, el mes 10º en el calendario judío del año 5785 de la creación del mundo, continuamos en la Kehilá para la boda de la tarde, para el servicio de Shabbat por la tarde. Solo que antes de continuar con nuestros rezos, los rezos de Minjá, vamos a desarrollar la Torah en la Parashá Vayehi, la número 12, en la que estamos hoy por hoy. Esta Parashá número 12, como sabemos, es la última del libro de la Génesis. Ya con esta vamos a cerrar el primer Sefer Torah, el primer rollo de la Torah. La próxima semana, Bezrat Hashem, estaremos aperturando Shemot, el segundo rollo de la Torah, el libro de Éxodo. Bezrat Hashem. Así que antes de continuar, un saludo para toda nuestra audiencia presencial y virtual. Para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Continuamos con el capítulo 48 de nuestra Parashá, donde tenemos que, habiéndosele informado a Yosef que Israel, su padre, está enfermo, Yosef se vino de la capital con Menashe y Efraim, sus dos hijos, se vino para Goshen. Se vino para Goshen para ver el estado de su padre. Y trajo a sus dos hijos para que Israel los bendijera antes de morir. Así que todo el capítulo 48 tiene que ver básicamente con Israel y Yosef alrededor de estos dos jóvenes, de quienes no hay ni una sola palabra registrada de ellos en todo el capítulo 48, aunque básicamente es de ellos de quienes nos está hablando. De hecho, el diálogo, la charla, la plática, la conversación de todo este capítulo tiene que ver con Israel y Yosef, su hijo. Ahora, del capítulo 48 quiero que desarrollemos todavía unas cuantas enseñanzas más antes de continuar con el 49 y tal vez el 50. Abrimos entonces en el capítulo 48 y abrimos en el versículo 7 y veamos la primera. Le dice Jacob a Yosef: porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Rachel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Betlehem. Leo de nuevo. Informa Jacob a Yosef: porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Rachel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Betlehem. En nuestra Torah
Como sabemos, tenemos diferentes aristas de enseñanzas. Tenemos 70 caras de una sola verdad o de un solo punto. Y en el caso del por qué Rachel, siendo el alma gemela de Jacob, no quedó enterrada en la cueva de Macpela, razones hay muchas. Ya conocemos algunas, pero hoy cubramos otra más, a la que ya sabemos. ¿Por qué Rachel no quedó enterrada con Jacob en la cueva de Macpela? El Zohar nos dice, dado que los patriarcas tuvieron el honor, tuvieron el privilegio de ser sepultados en la cueva de Macpela con sus esposas. Ahí está Abraham, ¿con quién? Ahí está Isaac, ¿con quién? Con Rivka. Dado que los patriarcas tuvieron el privilegio de ser sepultados en la cueva de Macpela con sus esposas, oiga, ¿por qué fue Jacob sepultado con Lea y no con Rachel, que era el cimiento de la casa? La razón es que Lea, otra razón, tuvo más hijos de la estirpe santa. Otra, Rabí Yehudá dijo, Lea acostumbraba a salir cada día al camino real y llorar por Jacob. Cuando supo que él era justo, lloraba por él. Y Rachel nunca lo hizo. ¿Qué nunca hizo Rachel? Entonces, si vamos a ver más caras, más aristas del por qué Rachel, siendo el alma gemela de Jacob, no quedó sepultada con Israel en la cueva de Macpela, aquí tenemos otra razón más. ¿Cuál es esa razón, Gilma? ¿Sí? Dice, Lea acostumbraba a salir cada día al camino real y llorar por Jacob. Cuando supo que él era justo, lloraba por él. Y Rachel nunca lo hizo. De ahí que Lea tuvo el privilegio de ser sepultada con él, mientras que la tumba de Rachel fue establecida junto al camino real. Lea entonces se esforzó más, se esmeró más, acumuló más méritos que Rachel, su hermana. Lea lloró mucho por Jacob, en tanto que Rachel nunca lo hizo. Y todo eso de que Lea lloró y Rachel nunca lo hizo, ¿qué le valió a Lea? ¿Qué dijeron? Así que si usted quiere sobrepasar en méritos a los demás,
y conseguir lo que quiera lograr en los mundos de arriba, llore. Que los que lloran alcanzan y ven cumplidos sus deseos. En cambio, quien como Rachel nunca llora, se privan de mucho. Así que, Ilma, ¿quién llora, Rosa Miriam? ¿Sí? Eso es lo que nos dice el Zohar. Eso es lo que nos descifra o nos decodifica el Zohar HaKadosh. Por eso leo de nuevo, dice: dado que los patriarcas tuvieron el privilegio de ser sepultados en la cueva de Macpela con sus esposas, ¿por qué fue Jacob sepultado con Lea y no con Rachel, que era el cimiento de la casa? La razón es que Lea tuvo más hijos de la estirpe santa. Otra, Rabí Yehuda dijo: Lea acostumbraba a salir cada día al camino real y llorar por Jacob. Cuando supo que él era justo, lloraba por él. Y Rachel nunca lo hizo. De ahí que Lea tuvo el privilegio de ser sepultada con él, mientras que la tumba de Rachel fue establecida junto al camino. ¿Es sure, Rosalena? ¿Es sure, Lorena? Sí, porque hay cosas que el Eterno no las concede cuando hay derramamiento de lágrimas también. Sigamos, versículo 11 y 12. Y dijo Israel a Joseph: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí que Elohim me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces Joseph lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Los que estudiamos el Zohar HaKadosh, por supuesto, estudiamos el cuerpo de la Torá, pero también estudiamos el alma de la Torá. Y por lo mismo nosotros hablamos, decimos, enseñamos cosas que no están a la vista en nuestra Torá escrita. De ahí que es razonable que cualquiera pueda decirnos: ¿y eso de dónde lo sacan ustedes? ¿Y eso dónde está? Porque yo no lo he visto en la Biblia. Por eso reitero, nosotros estudiamos el cuerpo de la Torá, que es lo escrito, pero también estudiamos el alma de la Torá, que es el Zohar HaKadosh, el decodificador o el libro del esplendor que ilumina lo que no está escrito. En este sentido, Menashe y Efraín, por supuesto que son dos príncipes. ¿Dos qué? ¿Y por qué son príncipes? Son los hijos del virrey. Y por ser príncipes, son reverenciados en todo Egipto. Son príncipes. Tienen honores reales. Sin embargo, todos esos honores no son comparables a la brajá que necesitan de su abuelo. De hecho, Joseph, que mira a sus hijos, príncipes, con honores, con lujos, con opulencia, con riquezas,
José mismo, ya veremos, les hace ver a sus dos hijos que todo eso es pasajero, que eso no es nada y que deben de procurar la braja o la bendición de su abuelo. Bueno, ¿y qué no lo tienen todos estos muchachos? Pues? ¿Qué no lo tienen todo? De hecho, Joseph, al haberlos traído ante su padre, es porque Joseph necesita, quiere, está urgido que Israel se los bendiga antes de morir. Y no estará tranquilo hasta que así lo haga. Los sabios al respecto nos dicen: los sacó de su regazo y les dijo, oiga lo que les dijo Joseph a sus dos hijos que son príncipes. Los sacó de su regazo y les dijo, dejad de considerar los honores principescos de los que sois objeto y que son solo temporales. Rezad más bien para que el Espíritu Divino inspire a vuestro abuelo y para que él pueda así concederos su bendición. He aquí la verdadera razón por la que Joseph se llevó consigo a sus hijos e insistió tanto para que su padre los bendijera. Así que Talmidai y Javerai, la grandeza, la fama, los honores, las riquezas, todo es temporal. De acá que todos necesitamos incluir a nuestra vida el factor espiritual. Por el otro lado, Jacob ya es un anciano, enfermo, canoso, arrugado y ya casi ni mira. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Nuestros abuelos, nuestros padres, por supuesto que no están a la altura espiritual de Jacob. Y si tú eres un príncipe, y si tú eres un profesional, un intelectual, que viste de marca, que huele de marca, que vives con comodidad y lujo, acércate a tu abuelo. Acércate a tus padres y pídeles una braja. Pídeles una ¿qué? Una bendición. Acércate a tu abuelo, a tu padre y pídele una braja. ¿Qué tal, Rosa Miriam? Pídele una braja. ¿Y para qué, Gilma? En ese momento de la braja, el cielo le va a respaldar a ese hombre o a esa mujer que nos la imparta, por razón que es nuestra autoridad espiritual. No hay que ver a nuestros ancianos. Mire, aquí están dos príncipes. Ante un anciano ya moribundo.
Pero Joseph está urgido que se los bendiga antes que mueran. Otra enseñanza, versículo del 12 al 19. Entonces Joseph los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó Joseph a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Menashe a la izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Menashe, colocando así sus manos adrede, aunque Menashe era el primogénito. Y bendijo a Joseph, diciendo: el Eterno Elohim, en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Eterno Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Joseph, por supuesto que es un tzadik, de una conciencia espiritual muy, pero muy elevada. Sin embargo, vemos acá que aún siendo un tzadik, se equivocó. Cree que su padre, como ya no ve, cree que está haciendo erróneamente las cosas. Y por lo mismo trata de corregirlo. Lo decíamos en la mañana, lo natural hubiera sido que Israel colocara la mano derecha sobre Menashe y la mano izquierda sobre Efraín. Pero viene Jacob por inspiración divina, hizo este cruce y puso la mano derecha sobre Efraín, el menor, y la izquierda sobre Menashe, el mayor. Al ver esta escena, Joseph creyó que su padre se estaba equivocando. Y estoy diciendo que Joseph es de una conciencia espiritual elevadísima. De acá que los sabios, en el entendido que como está así Jacob, y viene Joseph y lo que hace, no así, padre mío, sino así, le dice. Y viene Jacob, vuelve y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. De acá que los sabios nos dicen, de esto aprendemos, que nunca debemos juzgar las cosas por sus apariencias, pues las cosas casi nunca son lo que parecen. Nunca debemos juzgar las cosas por sus apariencias, pues las cosas casi nunca son lo que parecen. Joseph creyó que su padre ¿y cuál es la lección en esto, Vilma? Hoy le he agarrado con usted. ¿Perdón? No tenemos que buscarlo, estar, aunque no nos parezca, pero aceptar lo que ellos están haciendo. ¿Cuál es la lección, Doris? Se había dormido, no. ¿Cuál es la lección, Lorena? Que las cosas no siempre son como parecen, que no siempre son como la lógica nos indica. ¿Cuál es la lección, Bran?
Sí. Y aunque está así, Joseph, no así, Padre mío, sino así, le dijo, este es el mayor. Entonces, para los videntes, digamos, potenciales, él está equivocado, pero él estaba haciendo el grupo. Por eso es que de acá los sabios dicen, o nos dicen, nunca debemos juzgar las cosas por sus apariencias, pues las cosas casi nunca son lo que parecen. Y oiga, hasta Joseph se equivocó. Pensó erróneamente que su padre se había equivocado. Siempre en estos versículos, en el 14 y 15, dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Menashe, colocando así sus manos adrede, aunque Menashe era el primogénito. Y bendijo a Joseph diciendo, Elohim, el Eterno, en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Eterno que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, e Isaac, de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Vamos a ver, en la mañana vimos esto y no lo desarrollamos por el tiempo. Dice aquí que Israel bendijo a Joseph. ¿Y dónde está esa bendición que no se ve? Repítalo. Ese es el todo. ¿Usted qué iba a hacer en la mañana? Que el texto dice literalmente que Jacob bendijo a Joseph, cuando en realidad la bendición se la impartió a sus hijos. Pero para Joseph y para todo padre es como, la bendición para los hijos es como propia. Amén, amén, sí. Amén. Por eso es que la Torah dice que bendijo a Joseph. Pero en realidad quien está bendiciendo, pero la bendición de los hijos, Es bendición de los padres. por lo menos así esperamos que sea, ¿verdad? Sí. Y cerremos este capítulo 48 leyendo el corrido, 18 al 22. Y dijo Joseph a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. A su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Elohim como a Efraín y como a Menashe. Y puso a Efraín antes de Menashe. Y dijo Israel a Joseph, he aquí yo muero, pero Elohim estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y así llegamos al capítulo 49. ¿Qué tenemos en este capítulo? Israel está en su lecho de muerte. Pero oigan. Acá en su habitación, el mundo espiritual está presente. Este anciano patriarca está en los últimos momentos de su vida acá en la dimensión física. Pero tiene una visión, una claridad, una luz
una percepción Sí, como nunca antes la ha tenido. sí, Está viendo el pasado, sí, está viendo el presente, sí, incluso está viendo el futuro, sí, incluso está viendo el tiempo de la venida del Mashiach. sí. Está tan conectado con la conciencia del 99% que él está viendo y oyendo en el mundo espiritual lo por venir para sus hijos y para el mundo entero. Por supuesto que la Torah escrita no nos dice más. Si usted lee 49, 1 y 2, y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Oiga, Jacob está lleno de inspiración profética y por tanto llama a sus hijos para bendecirles y para declararles lo que vendrá en el futuro. ¿Por qué decimos que el cielo está presente ahí? No se ve. Pero el Zohar, el decodificador, el Zohar nos dice: observad que Reuben y las restantes 12 tribus estaban vinculadas con la Shejina. Y cuando Jacob vio la Shejina junto a él, ¿me siguen? ¿Y cómo la vio? La percibió. Cuando Jacob vio la Shejina junto a él, llamó a sus 12 hijos a que se unieran a ella. Oiga, desde el comienzo del mundo nunca hubo un lecho tan perfecto como el de Jacob cuando estuvo por partir del mundo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que dice el Zohar? Desde el comienzo del mundo nunca hubo un lecho tan perfecto como el de Jacob cuando estuvo a punto de partir del mundo. ¿Qué sucedió acá? Oiga, Abraham estaba a su derecha, Isaac a su izquierda, y él se acostó entre ellos con la Shejina enfrente. Cuando Jacob vio esto, llamó a sus hijos y los dispuso en torno a la Shejina en orden perfecto, de modo que la reunión fue completa y muchas carrozas superiores lo rodearon. Entonces exclamaron: tuya, oh Eterno, la grandeza y el poder y la gloria. Después de lo cual el sol se juntó con la luna, y este se acercó al oeste, y la luna se iluminó y alcanzó plenitud. Y así como cuenta la tradición, Jacob nuestro padre no murió. Oiga, cuando Jacob vio una tal perfección como nunca se había concedido a hombre alguno, se regocijó y alabó al Eterno y bendijo a cada uno de sus hijos con la bendición apropiada. ¿Qué vemos en todo esto? Diga. Una grandeza total, More, con razón dice que perfecto, que estaban los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que estaban en su lecho, estaban las 12 tribus presentes, sin dejar ni hacer de menos la Shejina que estaba ahí.
Nunca hubo una cama tan perfecta como esta. Solo la Shekinah es capaz de hacer algo. Solo la Shekinah. Y oiga, si Abraham ya tiene rato de que su alma está en el Gan Edén, Isaac tiene rato de que su alma está en el Gan Edén, pero ahora que Jacob está moribundo, Abraham está a su derecha, Isaac está a su izquierda, la Shekinah está enfrente. Se regocijó tanto Jacob, se sintió tan lleno de la Shekinah, tan sintiendo el cielo en su habitación, y comenzó a percibir el mundo venidero o los días venideros o lo que iba a suceder a sus hijos en el futuro, que lo llamó para impartirles una braja primero, para declararles lo que les sobrevendría en el futuro y para impartirles una braja de peso que hasta el día de hoy está vigente con ellos. Estas maravillas místicas, solo el Zohar puede descifrárnoslas. Y como Israel está inundado la Shekinah, envuelto en ella, está viendo el futuro más claro que el agua, que incluso está viendo los tiempos de la aparición del Mashiach. Es que él está en ese momento. Él está tan lleno de la luz divina, tan lleno de profecía, tan lleno de inspiración profética. Y oiga, a revelarle va el tiempo de la venida del Mashiach, y en ese momento la Shekinah se fue de él. La Shekinah partió de él. Todos sus hijos se le quedaron viendo y lo notaron que había perdido el hilo, que había quedado. ¿Qué pasó aquí? Lo vieron que estuvo. Porque él a revelar va el tiempo de la venida del Mashiach, y de repente, como la Shekinah se apartó de él, se quedó en blanco, como decimos, y sus hijos lo percibieron. Y a manera que la Shekinah retornara a su padre, ¿qué hicieron las 12 tribus? Las 12 o los 12 patriarcas al unísono dijeron: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. A lo cual Jacob terminó diciendo: Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Y con esto la Shekinah retornó a él. La Shekinah retornó a Jacob. Los sabios nos dicen, Jacob quiso revelar a sus hijos el momento de la llegada del Mashiach,
supo que se mantendrían fieles a Hashem, aun cuando supieran que el tiempo y la redención fuera lejano. Sin embargo, el Todopoderoso decidió que la fecha de la redención debía mantenerse en secreto de los hijos de Jacob a causa de las generaciones futuras, que no serían tan grandiosas como los hijos de Jacob. Las generaciones futuras desesperarían en el exilio si supieran que el momento destinado estuviera tan lejano. Jacob temía que la Shekinah hubiera partido porque uno de sus hijos no merecía la bendición divina. Por ello preguntó a sus hijos: ¿cómo puedo saber si vuestros corazones están totalmente abocados a Hashem? Y todos gritaron: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Hashem nuestro Elohim, Hashem uno es. Jacob se inclinó hacia Hashem en agradecimiento y contestó en voz baja. ¿Qué contestó? Entonces Jacob bendijo a sus 12 hijos. En esto tenemos otra enseñanza interesante, lo que hemos estado hablando desde ayer por la noche. Si 12 hicieron volver a la Shekinah, porque como nos dice el Zohar, hubo una unión entre ellos en ese momento. Los 12 hicieron una unidad y al unísono proclamaron la Shema. De acá que cuando la comunidad está asistida por el Minyan, a pesar de que hayamos diferentes niveles de conciencia, hace que la reunión se vuelva como una sola alma, una sola unidad. Y entonces cuando la Shekinah se hace presente con nosotros, por causa de la unidad. Esto nos lleva a lo siguiente. De hecho, en el capítulo 49 tenemos la bendición que Jacob impartió a las 12 tribus de Israel. En este ciclo nos la saltamos y nos vamos de una vez al momento de su muerte. Dice el versículo 28, 49-28, todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Hitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham por el mismo campo de Efrón el Hitita para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Ribca su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y la cueva que está en él fue los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido a su pueblo. Tenemos acá, ¿qué cosa? Capítulo 50. Entonces se echó Joseph sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó Joseph a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados.
y lo lloraron los egipcios 70 días. ¿Realmente fue embalsamado Jacob? ¿Qué saben ustedes? Ahora, antes de entrar en eso y en qué consiste el proceso del embalsamiento, oiga, es mutilar el cuerpo. Es mutilar el cuerpo, sajar el cuerpo. Cosa que en la fe hebrea es prohibido. ¿Realmente fue embalsamado, Gilma? Cuénteme. El Egipto nos ha dicho de que no lo, porque es prohibido, ¿verdad? Sí. Que no lo embalsamaron. Dijeron que sí, pero lo embalsamaron para que no puedan a pensar más los egipcios, pero sí, realmente no fue embalsamado. ¿Otro? En los comentarios que fueron los hijos. Los hijos. Solo eso dice, no dice más. Otro que esté en el mismo texto. Dice que el cuerpo de Jacob no fue tocado por los médicos egipcios, sino que como que dieron instrucciones o como que sus hijos tuvieron un entrenamiento supuestamente para hacerlo ellos, porque ningún egipcio podía tocar el cuerpo de Jacob. Hay algunas caras que dicen que eso fue lo que sucedió, pero realmente el cuerpo de Jacob fue tratado, digámoslo así, por sus hijos, por los 12 tribus, no por Egipto. Embalsamar. Es prohibido mutilar o sajar un cuerpo. Oiga, dice Rabenu Bachye, explica que consistió solo en colocarle por encima sustancias perfumadas, pero su cuerpo no fue mellado. El Sefer Or Ahaim explica que Yosef hizo esto por respeto a Jacob Avinu, porque así se hacía en Egipto a toda la gente importante. Además, si los egipcios, que ya sentían admiración por Jacob, hubiesen visto que el cuerpo del Tzadik no se estaba descomponiendo aún sin embalsamiento, lo hubieran convertido en un ser para adoración. Por eso Yosef hizo creer que lo habían embalsamado como se hacía normalmente. Los cuerpos de los tzadikim no se descomponen. Los cuerpos de los tzadikim no se descomponen, no se desintegran. ¿Y por qué? Porque el Eterno tiene cuidado de ellos hasta el final. Otros de los que dicen que sí hubo embalsamiento y que Yosef lo hizo para que los egipcios, o sea, algunos dicen de que sí lo hicieron, que Yosef lo permitió, tal como acabamos de leer, porque si no lo hubieran hecho, los egipcios hubieran visto que el cuerpo de Jacob no se descomponía.
Y por lo tanto, estos idólatras iban a comenzar a tomar a Jacob como que era un dios. Pero también los sabios nos dicen que por haber hecho esto Joseph, es que sus años fueron acortados. Al punto que el Eterno le dijo, ¿acaso no crees que yo puedo guardar el cuerpo de mis tzadikim? Ahora, hay una historia con la que casi vamos a ir cerrando, que la voy a relatar por razón de que ya hace años que no lo hacemos y tenemos nuevas generaciones que necesitan escuchar estas cosas. En el capítulo 50 tenemos la muerte de Israel, tenemos su entierro en la cueva de Macpela. Eso significa que Joseph tuvo que cumplir el juramento de trasladar los restos desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Por causa del juramento. Dice el 4, y pasados los días de su luto, habló Joseph a los de la casa de Paró, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis a oídos del faraón diciendo, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora, le pide José a Faraón, y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces Joseph subió para sepultar a su padre. Y subieron con él todos los siervos de Paró, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Mizraim. Y toda la casa de Joseph y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Goshen sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del jardín, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Joseph hizo a su padre duelo por 7 días, tal como es en la fe judía, la Shiva. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del jardín. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón elitita al oriente de Mamre. Y es acá donde vienen los sabios y nos cuentan más allá de lo que está escrito en la Torah. Y por eso dije, lo que voy a leer es por razón de que siempre tenemos nuevas generaciones. Y necesito que lo escuchen. Oiga, dicen los sabios, todos los habitantes de Egipto se adhirieron al duelo por la muerte de Jacob, porque se sabía que como consecuencia de su bendición, el Nilo había vuelto a crecer para irrigar la tierra y poner fin al hambre. Por eso es que en Mizraim Jacob era tenido como un gran tzadik.
Por causa de él, por la brajá de él, la hambruna se detuvo. Todo Egipto reverenciaba a Jacob. Sabían que era un tzadik entre ellos. Y esta es una de las muchas razones por las que él no quería quedar en Egipto. ¿Por qué razón? Sí, Egipto lo hubiera idolatrado, adorado como un dios. Cuando Joseph y sus hermanos salieron en la procesión funeraria hacia la tierra de Canaán, oiga, el faraón emitió un edicto solicitando a sus súbditos que acompañaran a Jacob y le rindieran sus últimos respetos. Este fue un funeral de rey que se le dio a Jacob. Cuando Joseph y sus hermanos salieron en la procesión funeraria hacia Eretz Canaán, el faraón emitió un edicto solicitando a sus súbditos que acompañaran a Jacob y le rindieran sus últimos respetos. El féretro fue cargado por las tribus, quienes caminaban descalzos y llorando, seguidos por una enorme delegación de egipcios. Joseph se quitó la corona y la apoyó sobre el féretro de su padre. Y llegaron a la tierra de Canaán. Largo trayecto. Cuando la procesión llegó a Eretz Canaán, fue recibida por los reyes canaanitas, los Bene Ismael y los Bene Esab, quienes iban acompañados por sus tropas. Querían aprovechar esta oportunidad para iniciar una guerra contra la familia de Jacob. Imagínense que a enterrarlo van y estos. Sin embargo, cuando notaron los grandes honores que se le rendían a Jacob y vieron la corona de Joseph sobre el féretro, todos se unieron a la procesión. Los reyes de Canaán colocaron sus coronas sobre el féretro también. ¿Cuántos son los reyes de Canaán? 31. Los reyes de Canaán colocaron sus coronas sobre el féretro también. Así Jacob fue conducido a la cueva de Macpela en un féretro adornado por 36 coronas por las demás. Joseph ordenó guardar duelo durante 7 días. Los reyes de Canaán se lamentaron por Jacob, aflojaron sus cinturones y tiradores en señal de duelo y señalaron exclamando: su muerte es una gran pérdida para Egipto. Entonces las tribus se prepararon para enterrar a Jacob junto a Lea. Y aquí es donde viene y es donde necesito que ustedes como nuevas generaciones escuchen esto. Las tribus se prepararon para enterrar a Jacob junto a Lea, pero Esab se opuso, Esab intervino. Y aquí se armó ahí estaba Esab. Es el entierro de su hermano menor. Pero él dice: yo soy el primogénito. Y les dijo: el espacio restante en la cueva es para mí, no hay lugar para Jacob. Se opuso, porque ese lugar él lo reclamaba por ser el primogénito. El espacio restante es para mí, no hay lugar para Jacob. Ahí están los 12 patriarcas. ¿Cómo puede ser?, contestaron las tribus. Tú vendiste la cueva de Macpela a tu hermano. Muestren el contrato. Les pidió Esab. Lo tenemos, dijeron los hermanos, pero en Egipto. ¿Y el otro? Si no me lo muestran.
Sin un contrato no hay prueba, discutió Esau. Lo traerá Naftali, dijeron los hermanos. Naftali, ligero de pies, corrió rápidamente a Egipto y mientras tanto el entierro fue demorado. ¿Por qué fue demorado? En tanto que venía Hushim, el hijo de Dan, era sordo y no había seguido la conversación. Sin embargo, se dio cuenta que Esau estaba interfiriendo con el entierro del abuelo. Tomó un palo y golpeó fuertemente a Esau en la cabeza y Esau cayó muerto. Su sangre chorreaba sobre el féretro de Jacob. La cabeza de Esau rodó a la cueva de Macpela, mientras que su cuerpo fue llevado a Seir para su entierro. Fue tan fuerte ese golpe, ese garrotazo, que le dio Hushim, el hijo de Dan, que le voló la cabeza a Esau. ¿Y esa cabeza? Rodó hacia el interior de la cueva de Macpela. La gente de Esau tomó el cuerpo y lo fueron a enterrar al campo de Esau. ¿Se acuerdan? ¿Por qué es que la cabeza de Esau mereció ser enterrada en ese lugar de privilegio? Porque él siempre reverenció a su papá y no lo abandonó. Siempre estuvo con su padre. Esa cabeza que siempre honró a su padre mereció ser enterrada en la cueva de Macpela, entre los grandes. Fuera de cámara discutiremos todo esto. Cerramos la parashá con la muerte de Yosef, versículo 24. Yosef dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Elohim ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar Yosef a los hijos de Israel diciendo: Elohim ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió Yosef a la edad de 110 años y lo embalsamaron, fue puesto en un ataúd en Mitzray. Y así cerramos Vayehi, nuestra parashá número 12, y de esta manera también cerramos el primer Sefer Torah. Y después de haber cerrado otro libro, la Torah, decimos todos al unísono 3 veces: Azak, Azak, bendito Hasek. Azak, Azak, bendito Hasek. Azak, Azak, bendito Hasek. Shabbat Shalom para todos.